Hay un nivel de fuerza mental y física que te hace parecer invencible, y hoy descubrirás cómo un hombre lo alcanzó hace 400 años y cómo tú también puedes hacerlo. ¿Alguna vez has conocido a alguien que no se quiebra, que enfrenta cualquier situación sin dudar, sin retroceder y sin negociar consigo mismo? Mientras los demás ponen excusas para justificar sus fracasos o se rinden ante el primer obstáculo, esa persona continúa. Y entonces la gente dice, tiene suerte, es así por su genética, llegó ahí porque conoce a la persona correcta. Pero lo que muchos no quieren aceptar es que existe un precio muy alto que pagar. Muchos no están dispuestos a pagarlo y aún así juzgan a quienes están en el campo de batalla. Hubo un hombre en Japón, durante la era Tokugawa, que ganó más de 60 duelos. Comenzó a los 13 años y nunca perdió. Su nombre era Miyamoto Musashi. No era el más fuerte ni el más rápido, pero desarrolló algo que nadie podía romper, una mente sin vacilación y un cuerpo sin límites. Antes de morir, dejó todo escrito en su libro Gorin no So, el libro de los 5 anillos. Dentro de esas páginas se encuentra el mapa exacto para transformar tu mente y tu cuerpo en algo que hace que las personas se pregunten cómo es posible. Pero hay una condición, el método de Musashi no se basa en la motivación, sino en la eliminación. No construyó su fuerza añadiendo cosas, sino quitando todo lo que se interponía en su camino. La historia moderna comienza con Lucas, un ingeniero de 32 años, casado y con 2 hijos, un hombre normal con una vida normal. Su problema era claro, era débil, tanto física como mentalmente. Prometía entrenar, compraba membresías de gimnasio y las cancelaba, empezaba dietas que abandonaba a mitad de semana y posponía la alarma todas las mañanas. El patrón siempre era el mismo, intención fuerte, ejecución débil. Cuando el trabajo se complicaba, se bloqueaba, cuando necesitaba hablar de algo difícil con su esposa, lo evitaba. Cuando sus hijos necesitaban disciplina, delegaba. Vivía reaccionando, nunca actuando, hasta el día en que sufrió un ataque de pánico frente a su jefe. Los exámenes médicos salieron normales. El diagnóstico fue estrés, ansiedad y falta de fortaleza mental. El médico le dijo algo que lo cambió todo, su cuerpo reaccionaba a amenazas inexistentes porque su mente no estaba entrenada para distinguir el peligro real de la incomodidad. Investigando cómo entrenar la mente, Lucas descubrió a Miyamoto Musashi y entendió que el libro de los 5 anillos no era filosofía, sino un manual de guerra aplicado a la vida. Uno de los primeros principios decía, no tengas preferencias y no dependas de ninguna herramienta en particular. La explicación era simple y brutal, si solo puedes rendir bajo condiciones perfectas, eres débil. La verdadera fuerza es la capacidad de actuar en cualquier circunstancia. Musashi entrenaba con todo tipo de espadas, o sin ninguna, de día y de noche, con frío, calor, lluvia o cansancio, porque el enemigo no espera a que estés listo. Lucas entendió que toda su disciplina dependía de factores externos, así que empezó a eliminarlos. Comenzó con algo pequeño, flexiones. Sin gimnasio, sin horario fijo, sin excusas. 20 al día, en cualquier lugar y bajo cualquier condición. Cuando estaba enfermo hacía menos, cuando estaba cansado hacía pocas, pero nunca hacía 0. La práctica continuaba sin importar las circunstancias. Cuando te demuestras a ti mismo que puedes hacer algo que parecía imposible, dejas de luchar contra la dificultad. Simplemente lo haces. Musashi llamaba a esto Seninoichi, el camino del guerrero. No se trata de talento, sino de eliminar por completo la idea de que hay algo que no puedes lograr si entrenas lo suficiente. Con disciplina real, lo imposible deja de existir. Lucas ya era más fuerte físicamente y mucho más calmado mentalmente, pero Musashi enseñaba un tercer principio que separaba a los guerreros comunes de las leyendas. Sansin, la conciencia permanente. No significa estar tenso todo el tiempo, sino estar siempre presente, nunca desconectado. Musashi advertía que muchos ganaban un duelo y bajaban la guardia, solo para ser atacados después. La batalla no termina cuando el enemigo cae, termina cuando estás a salvo. Lucas comprendió que él hacía lo contrario, terminaba un proyecto y se relajaba por completo, alcanzaba una meta y dejaba de entrenar. Empezó a practicar Sansin en la vida diaria. Después de sus flexiones, permanecía de pie 30 segundos respirando con atención. Tras una reunión difícil, se sentaba un minuto antes de mirar el teléfono. Parece pequeño, pero lo cambia todo. Cuando mantienes la conciencia después de la acción, integras el aprendizaje. Cuando te desconectas de inmediato, pierdes la lección.
En 90 días, Lucas había cambiado por completo. En el trabajo empezaron a decirle que se veía diferente, más presente, más sólido. Su esposa fue directa: ¿qué te pasó? Pareces otra persona. Y tenía razón. Lo era. Pero la verdadera prueba llegó el día 105. Fue llamado a una reunión de emergencia. La empresa haría recortes. Lo iban a despedir. Antes, eso lo habría llevado al pánico total. Esta vez sintió el impacto inicial, reconoció la sensación, y nada más. Su mente no reaccionó. Su cuerpo no entró en modo huida. Simplemente estuvo presente. Entiendo cuál es el plazo. El jefe se sorprendió por su calma. Tenía 30 días. Lucas volvió a su escritorio y siguió trabajando. Mientras sus compañeros entraban en pánico, él permaneció sereno. No porque no le importara, sino porque había desarrollado lo que Musashi llamaba fusin, la mente inmóvil, la mente que no se sacude ante las circunstancias externas. Musashi escribió: el árbol está quieto, no porque no haya viento, sino porque sus raíces son profundas. Las raíces de Lucas ya eran profundas. 105 días de entrenamiento constante. 105 días de observar sus emociones sin reaccionar. Cuando llegó la tormenta, no se rompió. Durante los siguientes 30 días, mientras otros se paralizaban, Lucas actuó. Actualizó su currículum, activó su red de contactos y fue a entrevistas. Al día 23 tenía 3 ofertas de trabajo. Eligió la mejor, con un salario un 40% mayor. Sus antiguos compañeros, 3 meses después, seguían desempleados. La diferencia no era talento, sino cuánto tiempo habían pasado entrenándose deliberadamente en la incomodidad. La resiliencia no es algo que se tiene. Es algo que se construye repetición tras repetición. Pero Musashi tenía un último principio, el más difícil de comprender y el más poderoso de aplicar: HYH, la estrategia del vacío. En combate, no intentes ganar. Intenta no perder. Parece lo mismo, pero no lo es. Cuando luchas para ganar, te expones. Cuando luchas para no perder, permaneces completo, sin grietas. Lucas aplicó esto en su nuevo trabajo. No intentó impresionar a todos. Simplemente no cometía errores. Llegaba a tiempo, cumplía lo que prometía y no creaba conflictos. 3 meses después fue ascendido. Su jefe se lo dijo claro: no eres el más brillante del equipo, pero eres el más confiable. Y la confiabilidad supera al brillo. No tienes que ser el mejor. Tienes que no tener debilidades. Musashi nunca perdió un duelo, no porque fuera más fuerte o más rápido, sino porque nunca dejó una abertura. Lucas aplicó esta idea a todo. No intentó comer perfecto, simplemente eliminó la comida basura. No buscó récords, simplemente no falló ni un solo día. No trató de ser el esposo perfecto, simplemente nunca rompió su palabra. Sin debilidades, sin excusas, sin escapatorias. 6 meses después, Lucas era irreconocible, fuerte, estable, mentalmente inquebrantable. Pero aún quedaba una última barrera. No era externa. Era interna. Tenía miedo de que, si se detenía un solo día, todo se derrumbaría. Miedo de que toda esa fuerza fuera frágil, temporal. Fue entonces cuando se encontró con el concepto final de Musashi. Sutemi, el abandono del yo. Poco antes de morir, Musashi escribió sus últimas palabras: no me arrepiento de nada. No temo a nada. No deseo nada. ¿Cómo se llega a ese nivel? ¿Cómo se abandona por completo el miedo? La respuesta de Musashi fue radical: dejas de identificarte con el resultado. No eres tus éxitos. No eres tus fracasos. Eres simplemente la práctica continua. Lucas lo puso a prueba de una manera extrema. Dejó de contar los días de entrenamiento. Dejó de celebrar hitos. Dejó de publicar su progreso en redes sociales. Eliminó toda validación externa. El entrenamiento continuó. La meditación continuó. La disciplina continuó. Pero ahora sin ego, sin necesidad de reconocimiento, sin el miedo a perder lo que había construido. Porque finalmente entendió algo esencial: no puedes perder lo que eres, solo puedes perder lo que tienes. Si tu fuerza depende de mantener una racha, siempre temerás romperla.
Pero si tu fuerza es quien te has convertido, nada puede quitártela. Y fue exactamente en ese momento cuando ocurrió algo inquietante. La gente empezó a evitar a Lucas. No porque fuera arrogante ni agresivo, sino porque su presencia era incómoda. Cuando eliminas el miedo, la duda y la necesidad de validación, te conviertes en un espejo. Las personas te miran y ven todo lo que no son, y eso duele. Sus compañeros dejaron de quejarse frente a él. Sus amigos dejaron de bromear sobre gimnasios y dietas. Incluso su familia empezó a decirle, te estás volviendo demasiado serio. Porque su existencia demostraba que todo aquello que llamaban imposible en realidad solo era incómodo. Un año después de comenzar, Lucas ya no era Lucas. No porque hubiera cambiado su personalidad, sino porque había eliminado todo lo que no era esencial. Ya no era alguien que intentaba ser disciplinado. Era alguien que no podía ser indisciplinado. La práctica no era algo que hacía. Era lo que era. Musashi llamaba a esto Kensenichi, la espada y el Zen son uno. No hay separación entre quién eres y lo que practicas. No meditas, eres meditación. No entrenas, eres entrenamiento. Cuando la gente le preguntaba, ¿cómo tienes tanta disciplina?, su respuesta era simple, no tengo disciplina. Eliminé las partes de mí que querían rendirse. Esto es lo que enseñaba Musashi. La fuerza mental y física no se construye añadiendo cosas, sino eliminando todo lo que estorba tu naturaleza esencial. No necesitas motivarte para respirar. No necesitas obligar a tu corazón a latir. Ocurre porque es parte de quién eres. Cuando el entrenamiento, la disciplina y la práctica se integran con la misma naturalidad que la respiración, alcanzas el nivel aterrador. El nivel en el que la gente te mira y piensa, eso no es humano. Y tienen razón. No es humano en el sentido de lo normal. Es humano en el sentido del potencial plenamente realizado. Miyamoto Musashi murió a los 62 años, solo, en una cueva, escribiendo. No tenía dinero, ni títulos, ni seguidores. Pero poseía algo que nadie pudo arrebatarle jamás, dominio absoluto sobre sí mismo. Sus últimas palabras fueron, no me arrepiento de nada. ¿Cuántas personas pueden decir eso? ¿Cuántas llegan al final sabiendo que vivieron al límite de sus capacidades? ¿Cuántas eliminaron el miedo, la duda y la debilidad? La pregunta no es cómo lo hizo Musashi. La pregunta es, ¿por qué tú no lo estás haciendo? Tienes acceso al mismo conocimiento. Tienes el mismo número de horas al día. Tienes el mismo cuerpo humano con el mismo potencial. La diferencia no es la capacidad. Es la disposición a hacer lo que sea necesario. La disposición a eliminar dependencias. A practicar hasta que la práctica se convierta en identidad. A abandonar todo lo que no es esencial. Este nivel extremo de fuerza mental y física no es para todos. No porque sea imposible, sino porque es incómodo. Y la mayoría elige comodidad antes que capacidad. Pero tú no eres la mayoría. Si has llegado hasta aquí, ya lo has demostrado. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con esta información? Si este vídeo te aportó valor, suscríbete al canal, activa la campana y deja tu like. Y dime en los comentarios, ¿cuál será la primera adicción que eliminarás? ¿Cuál será la primera debilidad que transformarás? Recuerda, la fuerza que asusta a los demás es la única fuerza que realmente vale la pena. Gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo vídeo.